Hola, ¿qué tal? Bueno, como les prometí, acá estoy con el licenciado Omar Campana. Él es licenciado en Trabajo Social, jefe del Servicio Social del Hospital Italiano San Justo, gerontólogo y con vasta experiencia docente en la formación de recursos humanos gerontológicos. Y bueno, vamos a charlar un poquito de la tercera edad. Omar, muchas Bueno, gracias por la entrevista. a vos. Eh, bueno, primero que nada, me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a trabajar en trabajo social, en la vejez. Contanos un poquito. Bien, yo diría que de casualidad. Yo hice la carrera de periodismo Ajá, y me dediqué mira. específicamente al área social, Ajá, lo cual no me alcanzaba periodismo y dije, bueno, quiero eh, internarme más en los aspectos sociales y bueno, hice la carrera de trabajo social. Hice la primera práctica de la carrera en el Patronato Deliberado de la Capital Federal, ajá. después en una escuela especial con chicos especiales y finalmente me había cansado de viajar, no quería hacer prácticas lejos de mi casa, yo vivía muy cerca del hospital y dije, bueno, hago prácticas en el hospital sin saber lo que era en definitiva. Ajá, Y cuando llegué esto era el hogar geriátrico de la colectividad italiana. claro. Porque estamos hablando cuántos años atrás. Y te estoy hablando del año 87 aproximadamente, 87, Que 88. todo este hospital de agudos actual no estaba, No estaba. existía, era solo un geriátrico, un mega geriátrico, aproximadamente unos 300 pacientes. Y bueno, para mí fue un mundo nuevo, para descubrir, me encantó. Y al poco tiempo, bueno, quien era director en ese momento, el doctor Edgardo Ultimucci, me ofrece quedarme trabajando y también a su vez me dice, bueno, si te gusta, tenés la posibilidad de hacer la especialidad. Así que bueno, me fui a hacer la especialidad en gerontología. En ese momento se dictaba en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Y bueno, y allí empecé a meterme cada vez más y más. Y de golpe, de un día para otro, me vi rodeado de los grandes profesionales del mundo geriátrico y gerontológico del país, de quienes he aprendido todo lo que pude. Y bueno, me encantó el área y seguí avanzando y bueno, y capacitándome hasta el punto tal que bueno, ya después empecé a hacer docencia sobre el tema y bueno, aquí estoy. O sea que fue de casualidad. ¿Llegaste a ejercer de periodista? Yo no sabía de esa Llegué a historia tuya. ejercer en la época del proceso, que por eso se me hacía muy difícil encima Mira. del área social Ajá. y no podía explayarme o investigar de la forma que yo quería, por eso no decidí entrar por otro tema, Bien. por otra área, al aspecto social. ¿Cuántos años tenés, Omar? 60 cumplo la semana que viene. Bien, ¿y ya tenés cuántos años de experiencia profesional en el área Y entonces? 33 años. 33 años. Ok, O sea, ok. es un número. Bien. ¿Qué contrastes hay en las vejeces que vos ves hoy por hoy de aquellas que vos veías varias décadas atrás? Es interesante esto, porque yo ingreso a conocer aquellas vejeces cuando yo tenía 26, 27 años, Ajá. con una mirada totalmente diferente a la que puedo tener hoy, donde yo soy parte de este proceso de envejecimiento. ¿No? Yo no soy el mismo, en 30 años he cambiado y tengo una percepción diferente. Yo recuerdo que cuando ingresé acá mi lectura de la vejez era totalmente diferente o rompía un poco la estructura que se manejaba en ese momento. Es decir, yo nunca vi al viejo como alguien diferente. Lo vi como alguien con años. Claro. Y revalorizando las capacidades y las herramientas de cada uno. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en aquella época, cuando ingresé acá siendo muy joven, organizar un campamento con los pacientes del geriátrico en Ezeiza, ¿no? Y me llevé como un grupo de 30 pacientes, porque eran pacientes geriátricos, Sí. muy poquitos autoválidos, de campamento en carpa a Ezeiza. Y eso fue un boom, ¿no? Y me decían, pero ¿cómo te animás a semejante locura? ¿Y por qué no? Si lo que yo quiero es que ellos disfruten, que se conecten con sus posibilidades, con sus recursos, con la naturaleza. Realmente fue una experiencia que hizo mucho ruido
en ese momento que estaba en auge todo este descubrimiento del campo gerontológico. Yo digo, la vejez de aquella época a la de ahora, yo siempre revaloricé los recursos de cada uno. Ajá. Y quien tenía recursos hace 30 años atrás también son los recursos que tienen ahora. Quizás la posibilidad que tenemos ahora es conectarnos a través de las redes, Ajá. acceder digamos, a los recursos informáticos, que en su momento no los había. Pero yo creo que hoy, no sé, la gente, decirle viejo ya no. Yo creo que hay mucha gente que ni le molesta el tema. En su momento la palabra viejo generaba mucho ruido y hoy día viejos son los trapos, como dicen, ¿no? La vejez es algo que llega a edades muy avanzadas. Yo soy un poco luchador y peleo contra este concepto de la palabra viejo, ¿no? Entiendo que no es una mala palabra, para nada, e insisto con eso porque yo voy a ser viejo dentro de poco, y no quiero convertirme en una mala palabra. Tal cual, tal cual. Entonces no le veo ninguna connotación negativa. Y por otro lado creo que bueno, hay mucha gente que me dice que feo llegar a viejo. Y yo le digo, feo es no llegar, porque significa que te moriste antes. Ese es el tema. Tal cual. Entonces, yo recuerdo que te conocí hace cerca de 15 años atrás, cuando yo hice una rotación por acá por el italiano, y recuerdo con mucha claridad un libro precioso que vos me prestaste de Yakub, que se llamaba Erótica en la vejez. Erótica y vejez. ¿Qué podemos desarrollar respecto del capítulo de la sexualidad en la tercera edad, que es un tema boom, digamos, que mucha gente no conoce? Sí, yo creo que es uno de los temas, bueno, la sexualidad de por sí es un tema tabú, y sobre todo si lo llevamos a la tercera edad, ¿no? Yo recuerdo en el año 94 coordinaba grupos de adultos mayores en el Hospital Italiano Central, en el área comunitaria, y se organizaron talleres sobre sexualidad, talleres de sexualidad. Y dijimos, bueno, no va a venir nadie. Y para sorpresa de los que coordinábamos los talleres, la gente se empezó a acercar, empezaron a venir matrimonios a preguntar. Primero a preguntar y ya después en las sucesivas reuniones y entrevistas fueron haciendo aportes. O sea que es un tema que desde el momento que lo sacamos a la luz y lo hablamos con naturalidad deja de ser tabú. Y hoy día es como que no creo que sea un tema del cual no se puede hablar. Se puede hablar tranquilamente. El adulto mayor hoy es partícipe de su sexualidad, la expresa, la habla, cuestiona. Hasta algunos se destapan en la tercera edad. Algunos se destapan. Me hiciste acordar, tengo experiencia porque he hecho muchos viajes de jubilados, con jubilados. Y siempre recuerdo uno de esos viajes que fue a el Calafate. Y recuerdo las noches del hotel en el Calafate, que había que controlar, porque pasaban lo mismo que pasa en los viajes de egresados de adolescentes, ¿no? Pasaditas de pieza, y en esos viajes hubo infidelidades, hubo divorcios, hubo noviazgos, lo que pasa en la vida, ¿no? O sea que la sexualidad yo creo que hay que naturalizarla, y desde el momento que la naturalizamos, la ponemos en palabras, con todo el respeto que merece, porque es un tema extremadamente amplio y complejo, la gente empieza a participar, a hablarla, a expresarla, y no deja de ser un tema tabú. Yo creo que tienen mucho más complicación para hablar de la sexualidad en el adulto mayor la gente más joven que los propios adultos mayores. Me hice acordar de una película que se llama Mañana empieza hoy, si mal no recuerdo, de Laura Mañá, la directora. Es una película española, deliciosa comedia española, que el tema es grupos de adultos mayores que van a la Universidad de la Tercera Edad a talleres sobre sexualidad. Y es interesante ver cómo ellos
a través de las distintas reuniones y a través de la distinta información que van adquiriendo, cómo van modificando su percepción de lo que es la sexualidad, ¿no? Yo creo que es una película para recomendar y para entender esto. La sexualidad es algo inherente al ser humano, independientemente de su edad, está ahí. Bueno, cada uno con sus herramientas verá qué hace con eso y con su historia personal, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Viste que hay muchos autores que hablan de la profecía autocumplida, esto de que la persona durante toda la vida ninguneó la vejez, menospreció la vejez, le puso, digamos, preconcepto a la vejez, y cuando se llegan a la vejez se ponen el disfraz ellos de la vejez que no es la real, es la que ellos fantasean. ¿Cómo te ves vos ahora que estás a punto de empezar la tercera edad? Yo creo que, a ver, tengo muchos proyectos, no me alcanza los cuadernos para anotar proyectos para el después, considerando que, bueno, toda mi vida me la pasé trabajando y tratando de que los otros incorporaran proyectos. Y en ese tratando de enseñar proyectos, fui incorporando ideas de proyectos para mí. Por eso yo creo que dentro de 5 años, más o menos, que me jubilo, la idea es continuar con todos estos proyectos, algunos laborales, otros personales, para hacer en ese momento que voy a tener más tiempo libre. Por supuesto voy a seguir haciendo las cosas que hago hoy día, o sea, actividad física, voy a hacer, me encanta subir a las montañas, me encanta la nieve, me encanta el mar, voy a seguir haciendo este tipo de actividades y por supuesto voy a seguir haciendo la docencia gerontológica me gusta, quizás con menos frecuencia, pero continuar activo, laboralmente activo un poquito, no tanto como ahora. Vos hace muchos años que te dedicas a la formación de recursos humanos en tercera edad. Contame un poquito, digamos, las experiencias que has tenido de recibir gente con avidez de aprender a cuidar a una persona anciana, que es algo que antiguamente por ahí la gente lo hacía sin formación, pero hoy claramente hay muchos lugares donde se pueden capacitar. Sí, en realidad cuando empecé con la formación de recursos, la gente llegaba con un preconcepto, ¿no? Como que esto de cuidar a alguien en el domicilio era algo sencillo, algo higienizar, bañar, dar de comer y se acabó. Claro. Por supuesto que desde el primer día de clase les digo que sí es eso, pero es muchísimo más, ¿no? Que cuando uno llega a trabajar en el domicilio no solo va a trabajar con el paciente, llega, claro, con el paciente, no para el paciente, siempre se trabaja con el paciente, con la familia, con los distintos profesionales que lo asisten. Entonces eso requiere una capacitación extremadamente compleja. Y es así cuando la gente dice, bueno, ¿es esto lo que yo busco o no? Exacto. Sí, ¿No? Mucha gente, es verdad, al principio del curso se asusta, dice, no, yo pensé que era algo mucho más sencillo. No es sencillo cuidar a alguien en el domicilio, desde el momento que van a ser contratados por una familia que se siente desbordada, que siente que no cuenta con la capacitación o con el recurso para brindar ese tipo de cuidados. Más o menos, ¿cuántas personas ya habrán pasado por tus cursos? Más o menos, estimativamente, digamos, en todos estos años. Entre los cursos de congresos, las jornadas de capacitación y cursos de cuidadores domiciliarios y asistentes gerontológicos, más de 30.000 personas me han escuchado. Y sin embargo, los que nos dedicamos a hacer tercera edad, el conseguir cuidadores domiciliarios con formación, con calidad humana y recursos técnicos, sigue siendo el cuello de botella. Porque vos podés conseguir un buen médico, un buen kinesiólogo, buenos fármacos, buenos alimentos, pero el cuidador sigue siendo la pieza difícil de conseguir, digamos. Yo me estoy manejando así. Todos los cuidadores que egresan de donde yo estoy dando clases, que he formado, tienen la opción, pero yo les sugiero que lo hagan, registrarse en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios del Ministerio de Acción Social. Porque todos los que están registrados allí están capacitados. Claro, tal cual. Condición para anotarse, capacitación. Y realizar cursos permanentes de actualización.
Entonces, cuando alguien me pide cuidadores, yo digo, bueno, entra a la página del Registro Nacional de Cuidadores y allí vas a tener toda gente preparada, toda gente capacitada, que por lo menos tenés la certeza de que no es alguien desconocido, es alguien que está registrado en algún lugar, que tiene un número de matrícula, un número de registro. En la formación profesional tuya, cuando estudiaste trabajo social, ¿te capacitaron sobre vejez? Tuvimos una pequeña clase en psicología evolutiva y otra pequeña clase en psiquiatría. Lo mismo que me pasó a mí en medicina. Casi nada. Llegás al título sin saber prácticamente nada de vejez. Absolutamente nada. Recuerdo que la clase de psiquiatría, específicamente dimos una clase de un par de horas sobre enfermedad de Alzheimer. Y se acabó. Y por otro lado, sabemos muy bien que la mejor forma de abordarlo es interdisciplinariamente, que estemos trabajando junto con el trabajador social, el kinesiólogo, el nutricionista, digamos, el médico, entre todos, y sin embargo estamos todos, porque vos vas hablando con cada uno de los profesionales, y en realidad en la formación no nos capacitan para eso. No. Digamos. Yo tuve la formación interdisciplinaria, bueno, la tuve acá en el hospital cuando ingresé, y en el posgrado, la especialidad, ¿no? Digamos, en la especialidad era totalmente interdisciplinario, o sea, no solamente de los docentes, sino de quienes cursábamos, de los alumnos, y aquí en el hospital éramos un equipo de aproximadamente 11 personas para unos 300 pacientes, pero era interdisciplinario a full, y sí nos reuníamos todas las semanas en torno a la mesa sin distinción de profesión, a charlar sobre los pacientes, a intercambiar opiniones, y yo creo que esa fue la mejor escuela que tuve. Más allá de lo que me ofreció la universidad. Yo creo que la escuela que tuve acá es impresionante. Bueno, vos me conociste en aquella época y sabías cómo se trabajaba acá. Mi llegada acá al hospital italiano aquel día fue que vino una profesora de un taller que estaban haciendo acá en pacientes de adultos mayores, y la profesora, que si mal no recuerdo era terapista ocupacional, me lleva a una reunión y me dice, vení, sentate acá y escucha. Y empieza a preguntarle a cada uno de los participantes del taller, bueno, qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan de los médicos que los atienden. Y empezaron ta. Y el sopapo que me dio ese taller, yo creo que no me lo voy a olvidar en mi vida. Porque ahí con claridad te dicen, bueno, me gusta que el médico sea atento, que sea cálido, que me escuche, que me contenga. No me gusta que me atiendan 2 minutos, pa. Y eso, vos te vas a matar de la risa, pero jamás lo había vivenciado, aunque uno los intuía, los sospechaba, pero y en la formación jamás te hablaron de todo esto. ¿Cómo ves los médicos hoy vinculados a la tercera edad? Bueno, sin pelos en la lengua, lo bueno y lo malo. No tengo problema, pues se lo digo permanentemente, ¿no? Bueno, siguen sin la formación, lo ven por arriba el tema de la tercera edad, y generalmente el médico llega hablando de los abuelitos, de los viejitos, de los ancianitos, cuando no también de pobrecitos. Y ahí es donde yo digo, no, terminemos con los diminutivos, son señoras y señores con años. Punto. Y si bien vienen con una formación clínica, no estrictamente biologicista, donde dejan muchas veces de lado los otros aspectos que pueden tener y generalmente influyen demasiado en el estado de salud de la persona. O sea, el entorno familiar, el entorno ambiental, el entorno económico, histórico, etcétera, muchas veces influye o son los causales del cuadro clínico por el cual ingresa el paciente. Entonces hay que tener una visión más holística, más integrada e interdisciplinaria para poder hacer el abordaje. Y bueno, es allí donde hay que trabajar permanentemente. Bueno, yo creo que este tema de que haya tantas especialidades hizo que perdamos la visión integral del individuo. Coincido plenamente. A mí me llegan todos los días pacientes que pasaron por 800 millones de especialistas y recién, cuando nadie sabe dónde está el agujero mate, recién ahí llaman al geriatra, que en realidad tenemos que empezar a podar y recortar todas las cosas que se hicieron
a veces excesivamente antes, digamos. Ujú. Hace un tiempito salió una declaración muy, digamos, con los tapones de punta de la Organización Mundial de la Salud, describiendo a la vejez casi como una enfermedad. La habrás leído, digamos. Bueno, generó mucho alboroto en la comunidad gerontológica a nivel mundial. ¿Qué opinión tienes al respecto, digamos? Si bien ya intuyo tu respuesta, digamos. Sí, no, es que es totalmente delirante pensarlo desde ese lugar, considerando que la vejez es una etapa de la vida. Entonces, desde ese concepto, la niñez también lo sería, la adolescencia, la juventud serían enfermedades también. Digamos, hay un proceso natural de los seres vivos por el cual todos llegaremos a esa instancia, a ese momento que es la vejez. Y eso no se convierte en una enfermedad. Tal cual. ¿No? Si bien, siempre aclaro, hay enfermedades que pueden aparecer en la vejez, pueden no aparecer. Exacto. ¿No? O sea, considerar la vejez como una enfermedad creo que solamente lo puede plantear alguien que ha tenido una mala experiencia en su vida en torno a las vejeces que lo criaron o en las cuales estuvo desarrollándose. Bueno, yo me paso mencionando que yo soy geriatra gracias a mi abuelo. Y a mi abuelo, que aún en su ausencia, pero dejó un legado enorme en nuestra familia. O sea que considerar la vejez una enfermedad es no entender nada. Digamos, porque, digamos, infinidad de personas en la tercera edad dejan legados que quedan, en mi caso personal, lo puedo decir en primera persona, pero uno lo ve en todos lados. Claro, yo no te puedo decir esto porque pues yo no tengo casi recuerdo de mis abuelos. O sea, tengo un leve recuerdo de mi abuela materna, que falleció cuando yo tendría 5 o 6 años aproximadamente, pero después los otros abuelos habían fallecido mucho antes. Entonces no tuve esa experiencia, que yo creo que en cierta medida fue, digamos, los baches de la vida, para llamarlo de alguna manera, los fui cubriendo a través de esta tarea, ¿no? Por supuesto, nunca perdiendo la óptica de lo profesional. Lógico. Porque era muy difícil acá. Nosotros, cuando éramos geriátricos en el hospital, la mayoría de la gente eran pacientes sin familiares. Entonces los más jóvenes, ellos nos adoptaban como sus nietos. Y uno, desde lo personal, tenía que ir manteniendo siempre cierta distancia. Te cuento algo me vino ahora a la mente. Carmelo, un señor de unos 80 y pico de años, estoy hablando hace muchos años atrás. Yo era muy joven. Estamos abriendo el baúl de los recuerdos, digamos. Como que son esos recuerdos que me marcaron y me quedaron para siempre. Se acerca un día del padre y me trae un regalo. Entonces le digo, bueno, muchas gracias, pero yo no soy papá. Me dice, pero vos nos cuidás como si fueras nuestro papá. Me dejó, me acuerdo de ese detalle, ¿no? De que, bueno, de alguna manera uno está como cubriéndole baches a ellos, pero ellos también nos estuvieron cubriendo baches a nosotros, ¿no? Sí. Algo también muy lindo que recuerdo en mi paso por aquí fue que te he visto haciendo domicilio, yendo mucho a los hogares de los ancianos. Y bueno, hoy que yo estoy todo el día en la calle, en algún punto hay una herencia que vos transmitiste. ¿Qué cosas encontramos en la casa que si no llegamos a hablar? Yo creo que en el domicilio lo que encontramos sobre todo es la cotidianeidad, ¿no? Esa cosa no armada, no tan preparada como cuando uno va al consultorio. Lo encontramos al paciente con sus recuerdos en las paredes, con sus pantuflas, con su almohada en la cama, con el diálogo abierto y distendido que hay con los familiares. O sea, creo que el paciente está mucho más relajado. Y uno, a medida que va entrenándose en los domicilios, empieza a ver muchas más cosas, ¿no? Yo siempre digo, mirar lo que hay sobre la mesita de luz nos da un montón de información, ¿no? Una mesita con fotos de los seres queridos o una mesita llena de medicamentos ya nos da una lectura diferente de cómo se está viviendo ese momento. Sus mascotas. Las mascotas, lo importante que son las mascotas. Conocer las mascotas y los nombres que tienen las mascotas y por qué
le pusieron esos nombres. O sea, hay un montón de información que nos va a dar el domicilio, que uno realmente no llega a dimensionarlo. Por ejemplo, ¿qué come? ¿Cómo come? ¿Dónde come? Sí, recuerdo que vos les abrías la heladera, vos revisabas la heladera de los pacientes. Es verdad lo que me decían que estaban comiendo. Sí, yo todavía no me atrevía a abrir las heladeras de la gente, pero yo me acuerdo que vos ibas, revisabas todo. Es decirle, no, esto le está mal, a ver. De pronto te decía, bueno, yo como muchas fibras y a ver, veamos qué fibras tiene, qué verduras está comiendo. Y encontrabas chorizos, salchicha, jamón. No, está todo bien, un gustito cada tanto, no pasa nada. Sí. No lo es. ¿Dónde están las verduras? O sea, pequeños detalles, ¿no? Que por supuesto después trabajábamos también sobre dietas y algunas recetas básicas se iban incorporando. Pero sí, el domicilio es algo maravilloso. Ver un poco también la percepción familiar de lo que es la vejez. Eso el domicilio también nos permite, ¿no? ¿Dónde está ubicada la habitación del familiar, del viejo dentro de la casa? O sea, todo ese tipo de información solamente la logramos en el domicilio. Sí, los recursos, como le dicen. Claro. ¿Cómo crees vos que afectó la pandemia? La tercera edad? Yo digo, en mi experiencia, lo estoy viendo ahora, sintiendo los coletazos que me llegan, coletazos sociales de la pandemia a través de los pacientes. Y todavía no llegamos a dimensionarlo en su totalidad, ¿no? En el caso de adultos mayores fue terrible para muchos de ellos, terrible en el sentido del aislamiento. Y el aislamiento por el miedo sobre todo. Porque vamos a ser honestos, cuando empezó esto el año pasado, la información que recibíamos a diario era devastadora. Mucha gente quedó encerrada en su casa, pero por miedo. Y yo te cuento un caso particular. Donde vivo yo, la señora de arriba, cerca de 80 años, se encerró el año pasado, en marzo, y su único contacto con el exterior era cuando le dejaban las bolsitas de comida a sus hijos y conmigo, que se asomaba por una ventanilla y charlábamos. Y yo la veía viendo mes a mes cómo se iba deteriorando. La iba viendo, cómo estaba cada vez comiendo mal, estaba cada vez más obesa, el cabello estaba totalmente descuidado, su aspecto físico descuidado, y cada vez hablaba menos. Entonces hasta que un día le dije, a ver, mire, le está pasando esto, esto y esto. Es hora de que hagamos algo. Tengo miedo. No, digo, vamos a ir a dar una vuelta a la manzana, va a venir conmigo. Se pone el barbijo, salimos con el tapaboca, la máscara, lo que sea, y así de a poquito pudo empezar a revertir. Pero ese año de encierro, terrible. Hay cosas que no se recuperan. Por otro lado, yo también lo sigo viendo acá, muchísima gente que su vínculo con el exterior, su vínculo con el afuera, es en los centros de jubilados. El único vínculo. De golpe, la nada. Ni hablar de los vínculos familiares, con los hijos, con los nietos, las pérdidas de esos eventos familiares, cumpleaños, bautismo, etc. Particularmente, nació mi sobrino nieto en septiembre del 2019 y recién lo volví a ver cuando cumplió más de un año. Sí. Por las dudas, yo trabajo en un área de salud, era un bebé, o sea que lo vi cuando era bebé y lo vi caminando. Si bien nos veíamos a través de las redes, internet, etcétera, etcétera, pero lo que era el contacto físico, eso no lo pudimos tener. Y por otro lado sí, yo vi, digamos, si hay algo bueno, si es que hay algo bueno, es que mucha gente aprendió a usar internet, aprendió a usar Twitter, Instagram, Facebook, para poder estar conectados de alguna manera. Además, muchísima gente aprendió a usar el celular. Entonces,
¿Sirvió para algo? Bueno, para eso, nada más. Nada más. Nada Después fueron más. todas pérdidas por No, todos fueron lados. pérdidas y todavía no sabemos. Sí. Yo creo que todavía vamos a tener más Sí, secuelas. sí. A ver, todos los días veo gente que está más rígida que antes, que no hizo actividad física, que está hipertenso, eso, como un poco lo que venía describiendo La vos, digamos. depresión, los cuadros Ah, depresivos ajá. y ese tipo de cosas. El consumo de fármacos. Creo que hay un tema del cual no se habla. Quien más, quien menos, los adultos mayores saben que alguien de su generación, cercano o no tan cercano, se murió. Ujú. Y eso también marcó que, bueno, me enfrento a la posibilidad de morirme por la pandemia, que genera cierto ruido eso. Sí, y agarró la pandemia en un momento donde la Argentina, describiendo las familias, se ha verticalizado, porque antes había por ahí dentro de la misma familia 2 o 3 generaciones, con muchos niños y pocos viejos. Ujú. Ahora por ahí hay bisnietos y en algunas familias hasta tataranietos, pero con 1 o 2 integrantes en cada una de las generaciones y trabajando con muchas responsabilidades y demás. Entonces yo veo a gente grande, gente de 65, 70 años, que están cuidando a sus padres de 90 y pico, que todavía están trabajando, y que por ahí hasta se dedican a cuidar a los nietos para que sus hijos puedan salir a trabajar. Y en ese contexto de pocos recursos familiares, vino la pandemia y generó un caos total, digamos. Sí, yo en estos cambios de estructuras familiares, habitual, ya ahora es habitual, en su momento era algo novedoso, pero para mí ya es algo habitual donde de pronto me llegan a la consulta alguien de 95 años que trae a su hijo de 75 y el paciente es el de 75. ¿No? Es decir, la madre o el padre, ya muy viejo, acompaña a su hijo viejo a la consulta, ¿no? Entonces, esta cuestión yo no digo de inversión, los roles no se invierten jamás, se invierten quizás las funciones. Claro. El rol, siempre el padre va a ser padre, el hijo va a ser hijo. Pero donde un padre de 90 y pico tiene que acompañar a su hijo de 70 y pico a la consulta, es una cosa que generó bastante, digamos, hasta cierta disfuncionalidad en muchas familias. Bueno, y yo he visto familias donde el hijo por ahí sí falleció por COVID, el de 70, sí. y estamos conteniendo el duelo de la de 90, que, digamos, con sus achaques, su edad, sus miedos, encima está duelando a los hijos fallecidos por COVID. Nosotros, Así que... bueno, vamos a ser honestos, acá en el hospital tuvimos muchos fallecimientos y fue difícil, trabajar con los familiares, ¿no? Recordemos que en un principio ni siquiera podían despedirse, lo hacíamos a través del celular, era algo hasta desgarrador para nosotros también, ¿no? Y recibir llamados por la noche a cualquier hora, pues los familiares necesitaban respuestas que muchas veces nosotros, trabajando en el hospital, tampoco las teníamos. Lo único que hacíamos era poder escuchar. Escuchar sin hablar, porque las respuestas no existían. Complicado. Me gustaría ir cerrando la entrevista con un tema muy pon para arriba, que yo sé que vos estás muy bien capacitado en esto. Describime así sucintamente qué es esto de vejez saludable. ¿Cómo describiríamos lo que es la vejez saludable, digamos? Yo creo que la vejez saludable es algo que se va incorporando a lo largo de toda la vida. Pero esto no quita que podamos en determinado momento de nuestra vida incorporarlo. Si bien tiene varias, como una mesa con varias patas, ¿no? La vejez saludable la vamos a incorporar teniendo conciencia de que debemos hacernos controles de salud, pero no ser fanáticos de los controles de salud, ¿no? Es decir, no todos los meses ir a pedir el chequeo general, no tiene sentido. Pero medianamente 1 o 2 controles en el año, hacerlos, ir al oftalmólogo, ir al odontólogo, que vayamos una vez por año, más o menos, si no tenemos alguna patología que lo amerite, está bien, o sea, control de salud. Actividad física, mucha gente dice, sí, pero a mí ir al gimnasio, no, paremos, no es ir al gimnasio. Empecemos con lo básico, nadie tiene que entrenar para ir a las Olimpiadas. Es decir, empecemos con una caminata diaria, con actividades aeróbicas básicas. El primer día caminaste 100 metros, ¿te cansaste? Listo,
pero camina 100 metros. Vas a ver que si seguís insistiendo ya vas a hacer 200, 400 metros. Pero caminar, no es lo mismo caminar que ir a hacer las compras, no, caminar. ¿Te aburre ir solo? Busca a alguien que te acompañe, pero empezar a incorporar actividad física. Lo ideal sería tener a alguien que nos organice la actividad física, pero la actividad física tiene que ver con mover el cuerpo. Está bárbaro. ¿Cómo lo hago? Me acuerdo de una señora me dice, pero no sé cómo empezar. Le digo, ¿le gusta bailar? Sí. Barre su casa, sí. Ponga música y mientras barre, cante y baile con la escoba. Va a ver que se le va a hacer mucho más divertido y va a estar moviendo todo el cuerpo. Esa es la cosa básica, elemental. Después irán incorporando y va a ver que el cuerpo le va a pedir más actividad. ¿No? Pero la actividad física. Otro aspecto importantísimo, no a la automedicación. Somos un país donde la automedicación es algo común. A mí me alarma ver la televisión, las publicidades, la cantidad de medicamentos de venta libre que hay. Y en el adulto mayor hay un tema que mucha gente se enoja cuando yo lo planteo, pero por ejemplo, toman el medicamento X que le indicó el médico, pero después viene la vecina o la amiga o alguien del centro de jubilados, no, tomate la celeste esta que a mí me hizo re bien, y la toman. Y yo siempre digo, muchas veces he descubierto que hay gente que está tomando 2 drogas iguales, o sea, doble dosis, pensando que son medicamentos diferentes. O muchas veces son medicamentos contrapuestos, o sea que se anulan la acción de uno sobre el otro. O sea, la automedicación descartado. Preferible preguntar y listo. Aparte está buenísimo no tomar muchos medicamentos. Las actividades, tener actividades, vínculos sociales satisfactorios, efectivos, es decir, poder sentarnos a charlar con alguien. Todos me encanta esto de poder compartir, ya sea desde la conversación, desde el abrazo, la palmadita en el hombro o el silencio. También es una linda forma de compartir, ¿no? Pero digamos que esos vínculos que establecemos a lo largo de la vida se puedan sostener. Si bien hay algo muy real, a medida que envejecemos nos ponemos más rígidos con las ideas, también tenemos que ser conscientes que podemos ser flexibles y escuchar el otro desde el lugar del aprendizaje, no desde la crítica. Entonces, ahí logramos quizás establecer vínculos. Yo he visto cómo mucha gente, a través de la participación de talleres, del centro de jubilados, de los voluntariados, yo coordiné muchos voluntariados acá en el hospital, cómo les cambiaba la vida, la calidad de vida, ¿no? Desde aquella señora, aquel señor que venían todos formales, con el traje, los zapatitos, la cartera, a los pocos meses ya empezaban a venir con el jogging, las zapatillas, y se iban con los otros iguales a tomar un café o a un cine, y se juntaban en una casa, y fue a través de esto, de empezar a generar nuevos vínculos. O sea que yo creo que actividad física, generar vínculos, la no automedicación, los controles clínicos y por sobre todo tener proyectos. Proyectos. El proyecto que sea, aunque sea chiquitito, a corto plazo, pero siempre tener uno, ¿no? No sé, ir a mirar tal vidriera desde lo básico. Quiero ir a ver tal vidriera en tal lugar. Después de ahí, para adelante. Y si podemos empezar esto desde temprana edad, mejor. Digamos, para llegar ya entrenados Totalmente, es un entrenamiento. Y cuanto más entrenados estemos, obviamente que los proyectos van a ser cada vez más amplios, más importantes, y cumplirlos, porque si los proyectos se pueden cumplir, no sé, yo hace poco decías, pude subir a un glaciar, que la verdad toda mi vida quise llegar allá arriba, después de muchas horas de caminata, y bueno, para mí fue importante. Claro. Sí, ¿No? Esto es lo mismo, yo no pretendo que todo el mundo vaya a un glaciar, pero sí de pronto animarse a algo. Animarse a romper los mandatos. Bueno, yo me animé a hacerte esta entrevista que para mí tiene una connotación hermosa porque, digamos, vos me has enseñado muchas cosas hace mucho tiempo atrás, entonces poder hacer esta entrevista para mí tiene como una satisfacción, un plus extra,
que te lo quiero de corazón agradecer. No, yo te lo agradezco a vos y para mí también es muy importante que aquel que en su momento trabajó acá siendo muy joven ya no es el mismo de ahora y mi percepción de la vejez está vista desde mi propio... Ajá. Mi propia persona, ¿no? Yo me acuerdo en esa época, creo que tenía rulos, cabellos negros, bueno, me estoy ahora blanco. Pero eso es importante, ¿no? O sea, es lindo poder ir uno llevando a la práctica sobre sí mismo todo lo que uno vino enseñando y aprendiendo durante todo este tiempo. Omar, A vos. un capó total. Igualmente, Muchas gracias. a vos.